Muy bien, doy lectura entonces a Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Esta va a ser la primera sesión. El título es Unión, Comunión y Fruto. Esas tres palabritas espero al final la puedan comprender y puedan internalizar el significado de todo esto. Dice Juan 15 del 1 al 5 lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo sabes que eres un verdadero creyente? Voy a hacer algunas interrogantes, voy a exponer algunas preguntas antes de entrar en materia. La primera es esa: ¿cómo sabes, cómo sabemos que eres un creyente? ¿Cómo sabes que has recibido la salvación? Si hay algo distintivo en la Biblia, ¿cuál es? Para determinar si eres o no un discípulo genuino, un discípulo auténtico. ¿Te has preguntado alguna vez si has llevado fruto? ¿O por qué no has llevado fruto si se supone que eres un creyente? Todas estas interrogantes, aunque son algunas, podríamos hacer más, son relevantes, hermanos, para por lo menos hacernos reflexionar desde el inicio. Uno de los beneficios que tienen las preguntas en toda exposición es que nos hacen pensar e inevitablemente nos hacen responder, aunque sea internamente. Desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan hasta el capítulo 17, es decir, involucrando aquí el capítulo 15, son las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Cristo dijo todo esto la noche que fue entregado. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Aquí está en una reunión íntima con sus 11 discípulos. ¿Por qué 11? Porque anteriormente Judas ya no estaba, curiosamente. Y vamos a explicar por qué Judas no estaba. Estos discípulos, dentro de otras cosas, estaban tristes, estaban turbados. Por eso es que en el capítulo 14 Cristo se dirige a ellos y les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y Cristo comienza a darle una serie de mensajes. Cristo comienza a dirigirse a ellos de una manera directa, entregándoles no solo información, sino ánimo, sino aliento. No era fácil la partida del maestro. El maestro estaba consciente que los discípulos podrían humanamente turbarse. Habían estado aproximadamente 3 años con él. No era fácil que Cristo se fuera al Padre o muriera y resucitara y ascendiera al Padre, aunque estuviera con ellos después 40 días más. Entonces, desde la perspectiva humana, era hasta necesario que los discípulos escucharan estas palabras de aliento, de ánimo para ellos. Quiero enfocarme, hermanos,
en responder 3 preguntas principales y que como consecuencia también van a responder las interrogantes del principio. ¿Cuáles son esas enseñanzas en las cuales me quiero enfocar para desarrollar? Son las siguientes, pero antes, a ver si están agudos y despiertos. Después de almuerzo es un tema predicar y es un problema escuchar la prédica. Estoy consciente. Pero permítanme preguntarles, ¿cómo se llama el título de esta pequeña serie? Muy bien, unión, comunión y fruto. Bueno, ¿cuáles son esas 3 grandes enseñanzas que vamos a tratar de responder con la Biblia de una manera muy clara? En primer lugar, todo genuino creyente está vitalmente unido a Cristo. Y de esta unión se desprende todo lo demás, o debería desprenderse todo lo demás. Segunda enseñanza, segunda pregunta que vamos a responder. Todo creyente genuino tiene una comunión viva, real, correcta con aquel a la cual fue unido. Si alguno de ustedes está preguntándose ahora, pastor, pero esas son cosas muy básicas. Tienes toda la razón. Pero muchas veces las cosas más básicas y elementales ni siquiera son practicadas por los creyentes. Por tanto, aunque sea una pregunta básica probablemente o elemental, la pregunta mayor sería, ¿quién aquí, por ejemplo, tiene una verdadera comunión con el Señor? Sí, pastor, yo vengo a la iglesia todos los domingos. No me refiero a eso. Sí, pastor, me conecto por Zoom el día miércoles o el día que sea. No me refiero a eso. Me refiero a la conciencia personal, continua, diaria, minuto a minuto, segundo a segundo, semana a semana, mes tras mes, año tras año. A esa comunión me refiero, no al cristiano nominal que va un rato a la iglesia. En tercer lugar, todo creyente genuino, inevitablemente, pongo énfasis en esa palabra, llevará fruto. Es algo indudable, hermanos. Dicho de otra forma, si alguna persona que va a una iglesia no lleva fruto, yo te puedo decir bajo la autoridad de la palabra, no es un creyente. Diga lo que diga verbalmente, porque eso contradice la palabra de Dios. Un creyente genuino llevará fruto sí o sí. Y todo eso lo vamos a demostrar con la palabra del Señor. Muy bien. Versículo 1 entonces. Yo soy la vid verdadera. Inmediatamente nos damos cuenta que esta es una metáfora. La palabra metáfora como tal, la palabra en sí significa trasladar, transportar. Es una figura retórica que traslada el significado de un concepto a otro para establecer una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. Y ustedes saben, hermanos, que en la Biblia hay muchas de estas analogías. Por ejemplo, el pastor y su oveja, la cabeza y el cuerpo, el rey y un súbdito, el padre y el hijo, el templo o las piedras y el templo, la piedra angular. Son metáforas. Y en todas estas nos enseñan diferentes aspectos de esas relaciones como tal.
Provisión, protección, dirección, obediencia, etc. Entonces, todas estas cosas encerradas en estas metáforas, e indudablemente lo que vamos a estudiar a continuación tiene que ver también con una metáfora. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Bueno, es lo que vamos a tratar de explicar en esta tarde. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, en el primer versículo tenemos dos protagonistas activos. Número uno, Jesucristo, representado por ¿qué cosa? Por la vid verdadera. Es decir, Cristo es la vid verdadera. Segundo personaje protagónico, el Padre. Porque ¿qué dice después? Y mi Padre es el labrador. Ahí está el otro personaje protagónico de esta metáfora, el Padre representado por el labrador. Ya tenemos ahí este antecedente. Cristo, la vid, el Padre, el labrador. Muy bien, pero no podemos continuar adelante si no analizamos brevemente la expresión yo soy. Porque esa palabrita o esa expresión tan sencilla, yo soy, tiene un trasfondo, tiene una connotación, tiene una relevancia que no podemos dejar de considerar. Esta es la séptima vez que Cristo dijo yo soy. Son 7 en total en el Evangelio de Juan y esta es la última. Curiosamente el 7, el número de la perfección. En primer lugar, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Cristo dijo, yo soy la puerta de las ovejas, Juan 17. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14:6. Y yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, Juan 15:1. Jesucristo es el único ser que ha dicho cosas tan profundas de una manera tan sencilla. Yo soy la vid, un arbolito que da uva. ¿Cuál es la profundidad de aquello? ¿Qué quiso transmitir el Señor? Bueno, ¿por qué es importante entonces considerar la expresión yo soy? Ego y mí en el griego. Porque es el equivalente a Éxodo 3:15, cuando a través de Moisés se registra allí, yo soy el que soy, dile a Faraón, es el que te ha enviado. El autoexistente, cuya suficiencia es en sí mismo, de sí mismo, cuya plenitud es infinita. El Dios que no depende de nada fuera de Él. El que no da la existencia para sí mismo porque Él es la existencia. Ahora bien, ¿quién se atrevió a decir esta expresión? Jesucristo. El Señor de gloria. ¿Y sabes por qué la dijo? Por algo muy sencillo. Porque Él era quien dijo ser. El Dios del Antiguo Testamento, ahora mostrado, ahora en carne, ahora humanizado, frente de todos los judíos. Esto es lo que marca la diferencia con la siguiente expresión, la vid.
no es cualquier yo soy. Es el ser superior, sublime, todopoderoso. Entonces, obviamente ahora la vid toma una connotación mucho más profunda. La vid verdadera toma una fuerza plena porque es antecedida por la fuente de todas las cosas. Esa vid puede dar vida porque es la vida. Esa vid puede salvar porque es la salvación. Esa vid puede dar fortaleza porque es la fortaleza. ¿Me explico? Si tú lees la vid separado del yo soy, no tendría mucho sentido, no tendría mucha relevancia. Pero cuando Cristo agrega a la vid el yo soy, ese yo soy que cuando está en el huerto de Getsemaní y van los soldados romanos a tomarlo preso, a llevárselo, cuando él dijo yo soy, los soldados retrocedieron en tierra y cayeron al suelo. Ese yo soy es. Yo soy la vid verdadera. De mí fluye todo lo que el ser humano necesita. De mí fluye todo lo que tú necesitas. De mí fluye toda la fortaleza, de mí fluye toda la savia, de mí fluye toda la vida, de mí fluye todo. Porque no es cualquier yo soy, es el yo soy. El ser humano que es insuficiente, finito, puede ser satisfecho plenamente por el todo suficiente que es el yo soy. Otra pregunta relevante que podemos hacernos: ¿por qué Cristo se representa a sí mismo como la vid? No es una vid por si acaso. No es una entre otras, artículo determinado, la vid verdadera. La palabra verdadera, letinos en el griego, algo auténtico, confiable, de ahí verdadero o verdadera, algo genuino. ¿Y por qué Cristo hace tanto énfasis en que Él es la vid verdadera? Porque en el pensamiento judío, la vid era representada por Israel. Ahora va tomando más forma esto. Retrocedamos, por favor, con sus Biblias en el Salmo 80, por favor. Repito, el Señor dice que Él es la vid verdadera en contradistinción con otra cosa. ¿Qué cosa? El pueblo de Israel. Porque en el pensamiento judío estaba la idea de que Israel era la vid de Dios. Por eso dice el Salmo 80, versículo 8 y 9 lo siguiente: hiciste venir, ¿qué cosa? Una vid. ¿De dónde? De Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Noten el lenguaje que se utiliza aquí. Limpiaste sitio delante de ella, es decir, de la vid, que representa Israel, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Versículo 14 y 15. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Asaf, que escribió este salmo, se está refiriendo a Israel como una vid. Pero ya vamos a entender por qué Cristo ahora dice: yo soy la vid verdadera. Otro pasaje, Isaías 5. Isaías capítulo 5, versículos del 1 en adelante, o del 1 al 7, dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña.
Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Es decir, Dios, hermanos, la cuidó, protegió a Israel, le proveyó todo. ¿Qué más podía hacer Dios por Israel o por la viña, por su vid? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres o uvas agrias con un sabor amargo? Oh, mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, es decir, juicio, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Aún y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. No olviden esto. En el contexto del Pentateuco, la lluvia para Israel era bendición. La escasez de lluvia, maldición o juicio. Versículo 7. Aquí está la interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué dice el 7? Ciertamente la viña de Jehová de ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Israel era la vid de Dios en el Antiguo Testamento, pero ¿qué pasó con Israel? Fue infiel, inmoral, rebelde. De hecho, ¿qué pensaban los judíos? Los judíos creían que por ser descendientes de esa vid, Israel, tenían el cielo asegurado, tenían un trono asegurado. Yo soy hijo de Abraham. Cuidado, Señor, estás hablando con los hijos de Abraham. Tenían un tan alto concepto por el hecho de ser descendientes físicos de Abraham, pero ellos fracasaron. La salvación no viene de Israel en el sentido eficaz o eficiente. Cristo viene de los judíos, pero la salvación es Cristo el Señor. Cristo entonces dice: yo soy la vid verdadera, no Israel. Israel fracasó, Israel fue rebelde, Israel fue inmoral, Israel fue desobediente, pecadores, etcétera, etcétera. Hubo una vid falsa, aparente, superficial, sin vida, que no dio fruto. Cristo entonces es la verdadera, en contraste con Israel. Regresamos a Juan 15. Ya entonces vemos el primer protagonista: yo soy la vid verdadera. ¿Y por qué razón Cristo dice eso? Y en segundo lugar, el Padre, que es el labrador. Georgos en el griego, agricultor, el viñador, el granjero que cuida. El granjero que cuida. Es interesante que la Biblia presenta a Dios trabajando. Dios no es flojo. Dios es un Dios que trabaja, Dios es un Dios que obra. Y aquí se presenta al Padre como el que obra, el que cuida.
la viña. Ahora, cada vez que Cristo dice mi Padre, estaba hablando o afirmando que Él tenía la misma naturaleza que Dios. Eso es muy interesante. No es lo mismo el mi Padre de Cristo al mi Padre de Adiel. Tú puedes decir, mi Padre que está en los cielos es mi Padre, pero no es la misma forma que cuando lo dijo el Hijo. Cuando Cristo decía, Él es mi Padre, es porque estaba expresando, y así lo entendían los judíos, que tenía la misma naturaleza que Dios. Por eso es que lo quisieron apedrear, por eso es que lo llamaron blasfemo, porque se atrevió a decir aquello. En los tiempos bíblicos, el labrador tenía dos funciones principales y específicos en cuanto al trato directo con la vid. En primer lugar, era responsable de cortar las ramas que no daban fruto. ¿Por qué? Porque la rama que no daba fruto quitaba energía, interrumpía el crecimiento de las ramas que sí daban fruto. Entonces venía el granjero, hacía el trabajo, o el viñador, y hacía el trabajo de cortar para permitir el desarrollo normal de la rama que sí daba fruto. Y en segundo lugar, era responsable de podar las ramas que sí daban fruto. Y cuando una vid era plantada, se dejaba libre, sin podar, durante aproximadamente 3 años. No se le permitía dar fruto. Qué curioso. El creyente, de hecho, no comienza a dar fruto inmediatamente. Se tiene que comenzar a alimentar de la savia. Se tiene que comenzar a nutrir del calcio y la vitamina de la palabra de Dios. Entonces, de esta forma se trataba la vid para que pudiera fortalecerse, acumular energía, solidez, y en el 4º año recién estaba lista para dar fruto, llena, cargada de un rico y abundante fruto. Ahora escuchen, amados hermanos, lo siguiente. Dios el Padre, el labrador, fue quien plantó a su Hijo, Jesucristo, en esta tierra para que Jesucristo hiciera su voluntad. Dios el Padre plantó a su Hijo aquí en la tierra, lo cultivó, lo cuidó, lo protegió, lo guió, lo dirigió hasta el fin. Solo en virtud de aquello el Señor pudo decir: yo, Señor, si hago algo, hago lo que tú, Padre, me dices que haga. Yo no hago nada en mí mismo, sino hago todo aquello que hago ver al Padre. Y en segundo lugar te puedo decir que te injertó a ti en la vid verdadera. Él te unió a la vid. El Padre te injertó en la vid verdadera que es Cristo el Señor. Por eso es que en el versículo que vamos a ver a continuación habla de pámpanos o ramas. Pero ¿con qué propósito el labrador, que es el Padre, te injertó en el Hijo? ¿Con qué propósito te unió al Hijo? Para que lleves no fruto, sino mucho fruto. Porque esa es la voluntad de Dios. El mismo Padre entonces que plantó al Hijo en esta tierra, cuando vino por primera vez a este mundo, es el que te plantó a ti y a mí en el Hijo como pámpanos o sus ramas. ¿Entiendes el punto? Veámoslo a continuación, versículo 2.
Continuamos con la metáfora. Todo pámpano que en mí, expresión en mí, hermanos, se repite una y otra vez. ¿Por qué? Porque en mí es la vid verdadera, Cristo. Es como cuando tú lees Efesios. En Efesios se repite la siguiente expresión: en Cristo, en Cristo, en Cristo. Por una razón muy sencilla, porque en Él somos aceptos, porque en Él fuimos escogidos, porque en Él el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por eso se enfatiza aquí el apóstol Juan: en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. 8 veces se repite la palabra fruto. Y muchas veces se repite la expresión en mí. En mí. ¿Entienden ahora por qué el versículo 5 dice: separados de mí, nada podéis hacer? En Él. Él es la causa de todo, hermanos. Muy bien. Aquí se presentan entonces 2 tipos de pámpanos. ¿Tienen sueño? ¿No? Ya que bueno, porque aquí se pone bueno esto. Aquí se presentan 2 clases de pámpanos. Número 1, pámpanos con ramas. Ramas que no llevan fruto. Estas ramas que no llevan fruto van a sufrir una consecuencia. ¿Cuál es? Que el granjero lo va a quitar. Segundo tipo de rama, las que sí dan fruto. ¿Qué va a hacer el granjero con esa rama que da fruto? La va a limpiar, es decir, la va a podar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto todavía. Entonces ahí tenemos las 2 clases de ramas y su consecuencia como tal. Recordemos, ¿quién es la vid verdadera? Jesucristo. ¿Quién es el labrador que cuida? El Padre. ¿Quién entonces deberían ser las ramas que dan fruto? Los creyentes genuinos. No debiéramos agregar eso, pero tenemos que hacerlo. Ustedes entenderán por qué, ¿verdad? Y las ramas, en cuarto lugar, que no dan fruto, representan a los que no son creyentes genuinos, pero están inmersos dentro de la iglesia. Por eso es que muchas veces cuesta tanto distinguirlos. Pero ¿cómo entonces los distinguimos, pastor? Por sus frutos. No por la elocuencia, no por las capacidades, no por las habilidades, no por los dones, por los frutos. Muy bien. Y ustedes saben que en la Biblia se presentan solo 2 clases de personas: los salvos y no salvos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Punto. No hay una tercera clase de personas, son 2. Y aquí de la misma forma, los que dan y no dan fruto. Muy bien, veamos el primer tipo de pámpano entonces. El que no lleva fruto, o la rama estéril. Y como consecuencia, no olviden, el granjero, que es el Padre, lo quitará. La palabra quitará, airo en el griego, significa retirar, significa sacar algo. Quiero recordar algo importante. Lo dije, creo, en la oración o en la introducción.
esto va tomando mucho más sentido. Por eso es que les pido, por favor, que presten atención. Judas ya no estaba aquí. Y curiosamente, aquí el apóstol Juan está diciendo, y la rama que no da fruto, lo quitará. Y Judas ya no está. Curioso, ¿no? Les voy a decir por qué. Retrocedamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Aquí el Señor está con sus 12 discípulos. Pero en Juan 15 está con sus 11 discípulos. ¿Por qué en Juan 13 está con sus 12 discípulos? Porque todavía está Judas. Leámoslo. Juan 13, versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¡Wow! ¿Por qué dice esto el Señor aquí? En otras palabras, si el Señor hubiese sido más directo, hubiese dicho algo más o menos así. Ustedes 11 ya están limpios, ya fueron purificados, ya los perdoné, ya son salvos, pero no todos, porque Judas es el hijo de perdición. Por eso dice, están limpios aunque no todos. Sigamos leyendo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 18. No hablo de todos vosotros. Atención, no hablo de todos nosotros. Cristo pudo haber sido más directo. No hablo de los 12, no. Estoy dejando a uno al lado. Por eso ahora Cristo agrega en el versículo 18, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Versículo 21 al 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno, atención, no 2 ni 3, que uno de vosotros que no está limpio, me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, atención con esto, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió. Judas salió. Atención, Judas fue retirado. Judas fue quitado. Judas salió de aquí. ¿Por qué? Porque era un pámpano falso que no dio fruto.
Salió y era ya de noche. Hermanos amados, esta fue la última vez que Judas estuvo en esta noche con el Señor y los discípulos. Por eso Cristo está diciendo en Juan 15:2, todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará. El primer ejemplo de un pámpano sin fruto fue Judas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7, 21 al 23. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. El perro vuelve a su vómito, ¿no? Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, como dice el apóstol Pedro citando un proverbio. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Judas fue el pámpano que no llevó fruto y por tanto fue quitado. Este es el creyente falso dentro del círculo de los apóstoles. Así también como hay creyentes falsos dentro del círculo de la iglesia. No es que Judas perdió su salvación, sino que nunca estuvo en Cristo, sino solo involucrado superficialmente con Él, como sucede con tanta gente que va a la iglesia local. Y que desgraciadamente muchos de nosotros conocemos también, ¿no? Y que probablemente aquí también en esta iglesia los haya. Que aparentan ser creyentes, pero no lo son. Usan un lenguaje cristiano evangélico, se visten como evangélicos, tienen una Biblia como evangélicos, pero no están en mí, dice el Señor. Abran su Biblia en 1 de Juan capítulo 2, verso 19. 1 de Juan 2, 19, porque aquí se cumple perfectamente lo que el mismo apóstol dijo en Juan 15, que dice en 1 de Juan 2, 19, salieron de nosotros, tengan en su mente Judas ahora, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los que salieron son los pámpanos sin fruto. Porque como lo vamos a ver después en la segunda exposición, los pámpanos que permanecen, esos llevan mucho fruto. Y ahí está la clave, permanecer. Estoy triste, pastor, permanezco. Estoy confundido, pastor, pero permanezco. Estoy confundido, pastor. Estoy desorientado, pastor. Estoy enfermo, pastor. Me pasa esto, me pasa aquello, pero permanezco. Ahí estoy, perseverante. Y no tiramos la toalla a la primera que vivimos, porque eso implicaría que no somos verdaderos seguidores del Maestro. Mira lo que les va a suceder a estos. Adelantémonos por favor en Juan 15, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Qué terrible, hermanos. Y ahí va tomando sentido el título: unión, comunión y fruto. No podemos tener comunión, es decir, permanecer, si primero no fuimos unidos a Cristo.
Si fuimos unidos genuinamente a Cristo, vamos a permanecer, es decir, vamos a tener una comunión viva, orgánica, continua con el Señor. Y consecuencia de aquello, vamos a llevar fruto. Les adelanto algo muy breve. La Biblia no manda llevar fruto, manda permanecer. Y el que permanece, el efecto será llevar fruto. ¿Se entiende? Entonces, pastor, ¿podría ser una respuesta que no he dado fruto porque no he permanecido? Sí, es una respuesta porque no has tenido una comunión real con el Señor. Bueno, de esta clase de personas hay muchas en la Biblia. Solo por mencionar algunos, retrocedamos a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron, y noten el verbo que utiliza Juan aquí, en su nombre, pero creyeron ¿de qué forma? Viendo las señales que hacía. Pero, ese pero es importante, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cristo sabía que esta gente de la boca para afuera decía creer en él. Por eso, en Juan 6, un poquito más adelante, el Señor se refiere a estas personas de una manera mucho más directa. Juan 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús que en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, entre comillas, volvieron atrás y ya no andaban con él. Pámpanos que no dieron fruto y que fueron quitados bajo su misma responsabilidad de no creer en el Señor. Pero claro, está haciendo milagros el Señor. Vamos para que sane. Está sanando a los sordos. Yo tengo a un tío que es sordo. Llevémoslo, porque conocemos a un milagrero que hace prodigios, hace milagros. Pero cuando el Señor comenzó a confrontarlos, cuando comenzó a hablarle de una manera directa, no les gustó. ¿Y qué hicieron? Volvieron atrás. Pregunta: si hubiesen sido discípulos genuinos, ¿hubiesen continuado con él? Sí, pero como no lo eran, entonces volvieron atrás. Juan 12. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Juan 12, 42 y 43 dice así: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero, nuevamente el pero. Hermanos, esto nos enseña algo. Dicho de esta forma, cada vez que tú leas en la Biblia, sobre todo los evangelios, que algunas personas creyeron en el Señor, no significa que fueron salvos. Ten cuidado con esa expresión. Porque muchos fueron discípulos que lo siguieron,
pero no auténticos. Los siguieron por otras razones, pero no por el perdón de sus pecados. Y aquí tenemos otro ejemplo. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí tienes otra vez. Aparentes discípulos, pero no lo eran. Prefirieron conservar sus intereses antes que ir en contra de la corriente y decir, sí, yo creo en el Señor. Muy bien. Pámpanos que sí llevan fruto. Los fructíferos, porque ¿qué dice Juan 15:2? Con este versículo voy a terminar por si acaso. Todo pámpano que en mí, no olviden eso, en mí, no lleva fruto, lo quitará. Ahí está el juicio. Ahí está el juicio severo y drástico del Señor o del Padre. Ahora, el otro tipo de pámpano, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? ¿O con qué propósito? Para que lleve más fruto. Aquí están los discípulos fructíferos. Aquí están los seguidores del Maestro llenos de uvas. Para seguir la misma idea de la metáfora. Racimos y racimos de uvas. ¿Por qué? Porque están pegados, unidos a la vid, y porque permanecen, porque tienen una comunión real con el Señor. ¿Sabes una de las cosas que demostró la pandemia? Es la calidad o el tipo de ramas que eran los creyentes. Muchos creyentes y muchas iglesias cerraron. Muchos de los que iban a la iglesia se descarriaron. Volvieron atrás. Se cerraron los templos y murió su vida cristiana. ¿Sabes por qué? Porque ellos no entendieron que si bien es cierto, la iglesia es vital, porque Dios lo dice así en su palabra, yo y tú eres templo del Espíritu Santo. Donde quiera que tú estés, puedes adorar, obedecer, orar, comunicarte con el Señor. ¿Por qué? Porque entiendo que soy uno con el Señor y mantengo una comunión viva con Él. Y cuando el creyente permanece, entonces lleva fruto. ¿Y qué va a hacer Dios? Lo va a tratar, lo va a podar para que sea aún más fructífero que el año pasado. Pero la poda duele, el trato duele. La palabra llevar, y esto es muy interesante, feró en el griego, cargar, traer con uno. Y esto es interesante, hermanos, porque este verbo dice llevar, no producir. ¿Y por qué es importante hacer esta aclaración? Porque los frutos que tú proyectas no son los tuyos. ¿Me explico? Son los frutos del Señor. Y como base, el fruto del Espíritu Santo, que no es otra cosa más que el carácter piadoso del Señor. Entonces llevar tiene esa connotación. Cargar, traer con uno los frutos del Señor. Fruto aquí es kataros en el griego, kataros,
Siega, cosecha, resultado. ¿Resultado de qué? De mi comunión personal con el Señor, por estar unido a Él. Y la palabra limpiará, que es la que no nos gusta, y les voy a explicar por qué, es la palabra katairó, que significa podar, en el sentido de cuidar, cultivar, para que crezca más sana y más fructífera. Esto los granjeros lo hacían con la mano o con un cuchillo. En su sentido más teológico podría ser purificar. Ahora bien, ¿has visto tú cuando podan los árboles? ¿Cómo es su apariencia? Fea, ¿cierto? Porque está sin ramas, sin hojas, sin fruto. Pero eso lo está preparando para dar más y mejor fruto. A ninguno de nosotros nos gusta que se supone que somos ramas verdaderas cuando Dios nos poda, cuando Dios nos purifica, cuando Dios nos limpia. ¿Saben por qué no nos gusta? Porque duele, produce dolor, pero es un dolor santificador, es un dolor purificador, es un dolor necesario. En otras palabras, no puedes ser un mejor creyente, no puedes ser un creyente más maduro si el Padre no te poda. Eso duele, pero hace bien. Cuando tú vas al dentista, sabes que te va a doler. Cuando te meta esa maquinita en tus muelas, sabes que te va a doler. Pero al mismo tiempo sabes que es un bien que te va a producir. ¿Qué usa Dios entonces para llevar a cabo esto? La palabra de Dios es el cuchillo que penetra. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que Dios usa como instrumento en su palabra. Pero como dice John MacArthur, el mango de ese cuchillo es la circunstancia, la aflicción, la adversidad, la tribulación. En unos puede ser la enfermedad, en otros la persecución, en otros la traición de alguien, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor tiene sus maneras soberanas de tratarnos. No nos gusta, sufrimos, lloramos, pero acuérdate, hermano, el Señor está estirando su mano de gracia para podar en ti, para cortar en ti todo aquello que molesta, todo aquello que interrumpe, todo aquello que impide tu crecimiento mayor. En el momento probablemente no lo comprendas, porque nuestra mente es trastocada, nuestra mente es confundida desde la óptica humana. Es muy difícil decir, recibo un llamado por teléfono y me dicen, pastor, a su hija le detectaron cáncer. Sí, no se preocupe, yo creo en la soberanía del Señor, voy a depender del Señor en este cáncer de mi hija. Ferviente estaré en la oración. No, queridos hermanos, somos frágiles, nos desanimamos, nos confundimos, surgen los porqués y probablemente nos preocupamos, nos llenamos de ansiedad.
Dios me dice, ese cáncer Adiel de tu hija es el instrumento a través del cual voy a podar tu vida. ¿Te quieres parecer a mí, Adiel? Sí, Señor. Entonces soporta la aflicción. Entonces soporta el cuchillo de la poda, porque quiero hacerte más semejante a mi hijo. Porque quiero que lleves más fruto, Adiel. Quiero que lleves más fruto, Cristina. Por eso permití esa aflicción en ti, esa enfermedad. Por eso, Felipe, por eso, Katy. Cuando entendemos estas cosas desde esta perspectiva, podemos descansar por lo menos con una paz interior. Porque sé que esa circunstancia está bajo el dominio y el control del soberano Dios al cual sirvo. No puedo impedir que le pase un accidente a mi hijo. No puedo impedir que el Señor se haya llevado a mi hijo. No puedo impedir que el Señor se haya llevado a mi mamá. No puedo impedir esas cosas. Pero sí puedo descansar en sus promesas que me dicen, Adiel, si tú eres mi rama genuina, yo te voy a podar, te voy a limpiar, te voy a purificar para que lleves más fruto y seas un hombre fructífero. Un hombre del cual mi gloria, Adiel, pueda viajar contigo y mi nombre sea glorificado a través de tu vida. Pero no lo entendemos humanamente. Y eso duele, repito. Abran su Biblia allí, por favor, en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Versículo 11, esto está en el contexto de la disciplina y el castigo del Señor a sus hijos. ¿Qué dice Hebreos 12:11? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿No es así, hermanos? ¿No es así? Nos entristecemos. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero después que eres podado, después que Dios te trata, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Acostúmbrate a lo siguiente: vas a tener que meterte al gimnasio de entrenamiento de la poda de Dios. ¿Escuchaste bien? En el Evangelio se sufre. En el Evangelio hay dolor. Pastor, ¿usted está diciendo que no hay gozo? Sí, no estoy diciendo lo contrario. Hay un gozo interno, hay una paz interna, pero los ojos físicos, los ojos humanos lloran, sienten, se duelen, se entristecen, se afligen, se atribulan. Dios hace esto podando continuamente nuestra vida de pecado. Corta conductas erróneas, prácticas inadecuadas en nosotros, la pérdida del trabajo, la enfermedad, la desilusión, la pandemia. Es doloroso, pero es necesario y bueno. Hermanos, y no olviden, por favor, de acuerdo a la Biblia, no puede haber un creyente verdadero que no lleve fruto. Eso no existe, como lo vamos a comprobar al final. Si eres verdadero creyente, llevarás fruto, pero si no lo eres, Dios te va a quitar de la vid. Vas a ser juzgado por Dios y finalmente echado al infierno. ¿Qué tipo de frutos? Ya lo dije. Como base, querido hermano, como base. Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Eso es como básico. Ahí está el fruto que Dios quiere ver en ti. Hay un hermano en necesidad. ¿Qué me importa el hermano? ¿Eres una rama real con ese pensamiento?
¿Hay alguien con necesidad? Sí, pastor, ahí estamos. Con amor lo vamos a ayudar. Fruto. Agrega también Pablo a los Efesios 5:9, bondad, justicia y verdad. Es el fruto del Espíritu Santo, con manifestaciones diferentes: amor, gozo, paz, benignidad, templanza, etcétera, etcétera. Entonces, hazte la pregunta, querido hermano, o mejor dicho, los casados, pregúntale a tu esposo, porque tu opinión propia a lo mejor no es objetiva, ¿cierto? O las que viven con sus seres queridos, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu hijo. O dirías, no, es que si le pregunto, pastor, me voy para abajo. Ah, tu conciencia. ¿Qué pasaría si le pregunto a tu esposa si llevas estos frutos? ¿Qué diría? O viceversa. ¿Estarías preocupado si yo hablo con tu esposa? ¿O estarías tranquilo? Porque tener fruto o mucho fruto no significa no cometer errores. No me malinterpretes. Llevar mucho fruto no significa perfección. Pero esas imperfecciones, Dios tiene una tijera muy grande que empieza a podarte. Pero no nos gusta, insisto, no nos gusta, porque produce incomodidad, por decirlo menos. Carácter piadoso, virtuoso, buenas obras. Porque la fe sin obras es muerta. Como dijo Jonathan Edwards, cito, para un cristiano verdadero y fiel, la vida santa no es algo accidental, es su gran preocupación. Así como la tarea del soldado es luchar, la tarea del cristiano es ser como Cristo. Fin de la cita. Por esto leamos los siguientes pasajes, hermanos, para ir terminando. Juan 15, por favor, ahí mismo, Juan 15 y simultáneamente Romanos 8. Juan capítulo 15 y Romanos 8, por favor, para terminar. Quiero que percibas la profundidad de esto, hermanos. Juan 15 y Romanos 8, por favor, de manera simultánea. Comienzo con Juan 15, 16. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, el Señor, os elegí a vosotros. Y atención, por favor, porque la elección de Dios está íntimamente ligada con el dar mucho fruto. Leámoslo. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Dios me eligió. ¿Para qué? Para que lleves fruto. Romanos 8:29. Esto lo estoy enseñando en la iglesia local. 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo aquí habla del preconocimiento y de la predestinación. ¿Cuál es el propósito de la predestinación? Ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, que es equivalente a decir, lleva mucho fruto, porque los frutos que llevamos es la imagen de Cristo, el fruto del Espíritu Santo.
¿Qué nos quiere decir, pastor, entonces? Lo siguiente: si el propósito de la predestinación y la elección es que lleves mucho fruto, si no llevas fruto, entonces puedo concluir que no fuiste elegido ni predestinado. En otras palabras, pastor, ¿sabía que yo soy conocido? ¿Sabía, pastor, que yo soy predestinado por la gracia de Dios? Muéstrame tus frutos y lo confirmaré. Porque si no llevas fruto, pongo en tela de juicio lo que tú me estás diciendo. Porque si el propósito de la elección y la predestinación es llevar fruto y que ese fruto permanezca o ser hechos conformes a la imagen del Señor, entonces ¿dónde están los rasgos del Señor en tu vida? Por eso expliqué anteriormente el verbo llevar. Es cargar algo que no te pertenece. Son los frutos de Él proyectados a través de tu vida. Para que se dé todo esto, hay una clave. ¿Cuál es? Permaneced en mí. Y eso será objeto de estudio en la siguiente enseñanza. Padre bendito, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, eres la vid verdadera y nuestro Padre es el labrador. Gracias, Señor, porque nosotros, por tu gracia mediante la fe, somos pámpanos genuinos y llevamos fruto para ti, para tu gloria. Pero también, Señor, tu palabra dice que hay pámpanos que no llevan fruto, por tanto serán quitados al igual que Judas. Señor, yo no conozco los corazones de los hermanos y hermanas o personas que están aquí en esta tarde. Pero Señor, yo te pido que desde ya, a través de la exposición de tu palabra, traigas conciencia de pecado y el cuestionamiento piadoso de si verdaderamente es un creyente o no lo es. Que tu Espíritu Santo redarguya, Señor, porque si hay alguien aquí que es un pámpano falso, tendrá el momento también de arrepentirse y pedirte perdón para que tú le salves y comience a llevar mucho fruto para tu gloria. Háblanos, Señor, y gracias porque nos has hablado y continuarás haciéndolo en la siguiente enseñanza también. A ti la gloria en Cristo Jesús. Amén.